En el cuarto año de mi matrimonio con Song Sui, su antiguo amor regresó al país tras divorciarse. Para empeorar las cosas, me diagnosticaron cáncer y me enfrentaba a una muerte inminente. En los menos de 6 meses que me quedaban, seguí desempeñando el papel de esposa devota de Song Sui hasta mi fallecimiento. Después de leer el diario que dejé, Song Sui se derrumbó por completo. Con esa delgada hoja de diagnóstico en la mano, me quedé parado en la entrada del hospital, con ganas de llamar a Song Sui. La pantalla de contactos parpadeaba mientras la tocaba y volvía a tocarla. Su teléfono sonó primero. La voz al otro lado de la línea era tan grave y fría como siempre, pero se suavizó ligeramente cuando pronunció mi nombre. Mian Mian, tengo un compromiso esta noche. No volveré a cenar y puede que llegue tarde a casa. Deberías acostarte temprano. Todas las palabras se me atragantaron en la garganta. Bien, tan breve como siempre. Sonó el tono de llamada, pero yo permanecí tranquilo, como si aún sostuviera el auricular. El sol poniente colgaba como sangre en el horizonte. Song Sui y yo llevábamos 4 años casados, pero yo lo amaba desde hacía casi una década. Tuve la suerte de que Song Sui, presionado por su familia para que encontrara pareja, asistiera a numerosos eventos de búsqueda de pareja cuando me conoció. Como yo cumplía con sus requisitos en cuanto a apariencia y otras cualidades, decidimos proceder directamente con el registro del matrimonio. Song Sui necesitaba una esposa y yo resulté ser la persona adecuada. Era un hombre de temperamento frío, que rara vez hablaba, ocultaba sus emociones y mostraba pocas expresiones. Durante 2 años me aferré a este bloque de hielo, hasta que finalmente el hielo se derritió para mí. Comenzamos a parecernos a una pareja casada normal, viviendo en medio de las realidades mundanas de la vida cotidiana, convirtiéndonos gradualmente en el ideal que había imaginado. Pero ahora, este sueño efímero está a punto de desvanecerse. Hoy, el doctor me ha confirmado que tengo cáncer de páncreas. También sé que hoy es el día en que regresa Su Tang, el amor perdido de él. Así que está ocupado colgándome el teléfono para ir a encontrarse con la persona por la que ha estado suspirando. No había comido nada y lo esperé en la sala durante mucho tiempo, hasta que se hizo de noche. La puerta de la sala se abrió y me desperté sobresaltada de mi somnoliento letargo. Song Sui cerró la puerta con cuidado y sus pasos se suavizaron. En el momento en que se encendió la luz de la sala, nuestras miradas se cruzaron. Se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué no te has ido a dormir? Me había quedado dormida en la sala de estar, y al despertar con el sonido de su voz, me encontré sonriéndole. Song Sui emitió un suave murmullo con expresión serena. Di un paso adelante para coger su abrigo. El aroma a sándalo mezclado con gardenia llegó directamente a mi nariz, provocándome náuseas. Era la fragancia floral favorita de Su Tang. El mismo día en que me diagnosticaron una enfermedad terminal, mi esposo fue en coche a recoger a la mujer que siempre había amado, la que había traído de vuelta del extranjero. Debería haberle preguntado, pero solo abrí la boca y no dije nada. Como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente me levanté temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno para Song Sui. Él sufre de dolencias estomacales. Durante un episodio grave, pasó medio mes en el hospital y yo me quedé a su lado todo el tiempo. Los médicos y enfermeras comentaron que había encontrado una buena esposa. Song Sui estaba sentado en la cama del hospital, con el rostro cansado. La mirada que me dirigió no revelaba emoción alguna. Cuando nos quedamos solos en la sala, volvió a hablar. Encontrar a alguien que te cuide sería lo mismo. Mi mano se detuvo a mitad de pelar la fruta, cuya piel se partió donde debería haber permanecido intacta. Él pareció darse cuenta y añadió, no tienes por qué preocuparte tanto, es diferente, pero en realidad no lo es tanto. Sin embargo, la gente siempre piensa que hacer las cosas por sí misma es mejor que depender de otros. Cuando se trata de sus seres queridos, siempre estarán más atentos que nadie. ¿Qué tiene eso de diferente? Lo vi sonreír, y de repente, le di una respuesta que no venía a cuento. Eres mi esposo. Su problema estomacal no había sido tratado adecuadamente y, después de que le dieran de alta del hospital, yo siempre estaba pensando en cómo ayudarlo a cuidar su estómago. Song Sui es un adicto al trabajo. A menudo está tan ocupado que se olvida de comer. Así que me levantaba temprano para prepararle el desayuno. Cuando tenía un momento libre, le llevaba el almuerzo a su oficina. En los días más ocupados, le recordaba la hora de comer. Antes de darme cuenta, habían pasado 2 o 3 años y muchas cosas se habían convertido en rutina, como levantarme temprano. Hoy, Song Sui se levantó más temprano de lo habitual. Antes de que pudiera enderezarle la corbata, lo vi tomar la lonchera de la mesa y salir apresuradamente por la puerta. Al salir, su paso se tambaleó. Se volvió para mirarme, de pie en la sala de estar.
Un destello de calidez tocó su rostro, por lo demás inexpresivo, como la primera luz después de una nevada reciente. Me voy, Nian Nian. Cuídate en el camino, dijo, como lo había hecho innumerables mañanas antes. Pasé a llevarle el almuerzo a Song Sui, aunque fue una decisión espontánea. No se lo había mencionado antes, pero la recepcionista de la empresa me reconoció, asintió con la cabeza y me dejó pasar. Había visitado la oficina de Song Sui muchas veces antes y él siempre me había presentado a todo el mundo abiertamente. Esta es mi esposa. Ese título tenía un toque de encanto anticuado de una época pasada, pero de alguna manera evocaba recuerdos de la devoción inquebrantable de aquellos tiempos. Por un momento, incluso imaginé que podríamos recorrer juntos ese camino durante el resto de nuestras vidas. Sin embargo, la vida tiene la habilidad de jugar malas pasadas, primero otorgando dulces sueños solo para luego destrozarlos, dejándote vislumbrar su verdadero y horrible rostro entre los escombros. Como ahora, veo a mi esposo conversando con su antigua amante, la luz de la luna blanca. En su mano descansa la lonchera que preparé para Song Sui Fang. Su tang parece no haber cambiado. Sigue teniendo el mismo aspecto que en sus días universitarios, con su largo cabello cayendo en cascada sobre sus hombros. Cuando sonríe, se parece a un gato inofensivo pero travieso. Gracias, señor Song. El desayuno estaba delicioso. No pasa nada. Song Sui cogió la lonchera. Su tang estaba a punto de decir algo más cuando de repente su mirada se posó en mí, que estaba cerca. Su expresión se iluminó al instante con alegría, y sus ojos se arrugaron como lunas crecientes. Nian Nian, ¿cuánto tiempo sin verte? Se apresuró hacia mí, extendiendo la mano para tomar la mía, pero se detuvo cuando vio la lonchera que llevaba. ¿Has venido a traerle la comida a Song Sui? Y también le preparaste el desayuno esta mañana, ¿verdad? Lo siento mucho, solo me siento un poco mareada. Song Sui insistió en que lo comiera. Si hubiera sabido que era para él, no lo habría tocado. Su tang me dedicó una sonrisa de disculpa. Sin embargo, debo decir, Nian Nian, que tu cocina es realmente excelente. Por supuesto que lo es. Song Sui tiene un estómago delicado y un paladar exigente. Mis habilidades culinarias se perfeccionaron poco a poco para él. Él lo sabe. Sonreí igual que ella, aunque a mis espaldas apreté el puño con tanta fuerza que mis uñas casi me perforaron la carne. En ese momento, más allá de la ira, de repente sentí una profunda sensación de injusticia. El plan de venganza comenzó a cristalizarse, poco a poco. Song Sui nunca se desviaría, aunque yo todavía sentía pánico por la reaparición de su tang. Me esforcé por desempeñar el papel de esposa obediente, sabiendo que las cadenas de la moral y el deber lo atarían. No sabía cuál de los dos se derrumbaría primero. Cuando regresó esa noche, me trajo un regalo. El diamante rosa brillaba intensamente bajo la luz, y su exquisito diseño indicaba claramente su considerable valor. Era precioso, pero no me importaba. Rara vez llevaba joyas. Solo me vestía de forma elegante cuando acompañaba a Song Sui a recepciones nocturnas. Song Sui no es muy dado a las palabras, y yo sabía que ese regalo no era más que su disculpa y compensación por el incidente de esa mañana. Aún así, lo acepté con una sonrisa. La expresión de Song Sui se suavizó ligeramente. No sabía si se sentía aliviado porque no le había guardado rencor o porque no me había ofendido con su tang. Metí la caja en un cajón, me metí en la cama antes que él, pero estuve despierta durante horas. Cuando regresó a la habitación y se acostó a mi lado, el familiar aroma del sándalo me envolvió. Por detrás, me atrajo suavemente hacia él, y su calor se filtró a través de la fina tela de mi ropa. Cerré los ojos. Mi respiración se mantuvo estable hasta que la persona detrás de mí cayó en un sueño profundo, pero yo no sentía ningún tipo de somnolencia. La molestia en la parte superior del abdomen se intensificaba cada vez más. Abrí los ojos. La luz de la luna se colaba por la ventana, derramando un blanco plateado sobre el piso. La contemplé durante mucho tiempo, tanto que el mundo se quedó en silencio, como si yo fuera el único que quedaba. Solo entonces me di cuenta, demasiado tarde, me estaba muriendo. Esta mañana, mientras despedía a Song Sui, la notificación del calendario de mi teléfono se encendió. Lo miré rápidamente y solo entonces recordé que hoy era el día en que tenía que visitar a mi mamá. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Él nunca amó a mi mamá. Había tenido una aventura con otra persona durante años, y la hija que tuvieron juntos es mayor que yo. Mi madre me crió sola, manteniendo nuestro hogar, así que me prometí estudiar con diligencia. Sin embargo, mi desgracia me convirtió en blanco del acoso del grupo. Aunque no había hecho nada malo, tal vez fuera simplemente mi ropa lo que les molestaba. O tal vez fuera solo un comentario que hice un día lo que les hizo guardarme rencor. No me atrevía a decírselo a mi madre, y los maestros tampoco podían controlarlos. Cuanto más me resistía, más se intensificaban.
Ese día, cuando me vi rodeada por tantos, llegué a pensar en la destrucción mutua. El áspero tacto del ladrillo en mi mochila me proporcionó un poco de paz. La mirada despectiva de la cabecilla se posó en mi rostro, lista para dar su veredicto al momento siguiente. Entonces apareció Song Sui. Era lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que esos incidentes no se producirían solo una vez. Se mantuvo firme conscientemente, protegiéndome de sus intentos de vengarse. Así superé los 3 años de secundaria sin ningún rasguño. Por eso lo seguí sin dudarlo. Ingresé en la misma universidad y me convertí en una persona mejor. Pero llegué un paso tarde, justo cuando Song Sui era mi luz guía. Él también había encontrado a su luz, Su-tang, que además era mi media hermana. Le llevé un pequeño regalo a mi mamá. Ahora que tiene una nueva familia, me quedé sentado aquí durante más de 10 minutos. Intercambié unas breves palabras con ella. Me despedí educadamente y llamé a un taxi para volver. Cuando me acerqué a las puertas de la finca, viéndolos desde lejos, allí estaban de nuevo, Su-tang y Song Sui caminando uno al lado del otro. Lo que fuera que estuvieran discutiendo debió tocarle la fibra sensible, porque vi cómo los labios de mi marido, normalmente reservado, se curvaban en una sonrisa, y las comisuras de sus ojos se suavizaban con ternura. Me quedé clavada en el sitio, observándolos charlar y reír, cuando de repente un perrito mugriento salió disparado de detrás de la hierba. Ladró 2 veces a Su-tang, lo que hizo que ambos se detuvieran. Su-tang extendió la mano para acariciarlo, pero el perro gruñó y se abalanzó sobre su pierna, lo que la hizo correr hacia los brazos de Song Sui. Song Sui le ofreció su brazo, con la mano descansando brevemente sobre su cintura antes de retirarla rápidamente. Al girar la cabeza, me vi a mí misma allí de pie. Su-tang reaccionó aún más rápido que él, murmurando. Me acerqué con rigidez. Justo cuando Su-tang estaba a punto de hablar, me agaché antes que ella y levanté del suelo al pequeño perro sucio. El cachorro también parecía asustado, y se acurrucó en mis brazos sin oponer resistencia. Song Sui, lo miré y sonreí. Me lo quedo, dije. El ambiente se enfrió en un instante. Seguí sonriendo y repetí. Me lo quedo. Song me acompañó a la clínica veterinaria, donde el perro fue sometido a un examen exhaustivo. Resultó que tenía numerosas dolencias, un hueso fracturado, arañazos en el abdomen e innumerables problemas menores. Sin embargo, se comportó muy bien durante todo el examen, permaneciendo tumbado tranquilamente sin armar jaleo ni molestar. Song Sui me miró, dudando si hablar, y durante todo el proceso, desde el examen hasta nuestro regreso a casa, permaneció en silencio. El perro fue ingresado en el hospital y le puse el nombre de Mian Mian. Al llegar a casa, el ambiente entre nosotros se volvió repentinamente tenso. Song Sui permaneció en silencio, y yo también me mantuve callado hasta que ambos entramos en el dormitorio, donde el cálido resplandor naranja de la lámpara hizo que la habitación se sintiera acogedora al instante. Me senté en la cama y observé cómo Song Sui entraba en pijama, con la cálida luz iluminándolo y suavizando la dureza de sus rasgos. Rara vez mostraba sus emociones. En las contadas ocasiones en que lo vi sonreír, solo fue un leve movimiento de las comisuras de sus labios, fugaz como una flor de campanilla, que desaparecía casi tan rápido como aparecía. Nunca supe cuánto sentía Song Sui realmente por mí. Durante todos estos años, había dado por sentado que debía de sentir algún tipo de afecto, pero esas ideas me parecieron completamente ridículas en el momento en que Su-tang regresó. Song Sui, lo llamé de repente. Levantó la mirada para encontrarse con la mía, con una expresión inocente y fría a la vez. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Qué palabras? Dijiste que, como mi esposa, me tratarías bien durante el resto de tu vida. Le sonreí, pero Song Sui bajó la mirada de repente y dijo con voz monótona, ¿por qué sacas eso ahora? Por nada, en realidad. Solo lo recordé. Un dolor sordo se apoderó de la parte superior de mi abdomen, mientras que el dolor en la parte baja de la espalda se intensificaba por la noche. Los nervios de mi cabeza palpitaban como una cuerda tensada. Sí, respondió él. En el momento en que habló, las luces de la habitación se apagaron de repente. Su cálido aliento rozó mi mejilla, seguido de un suave beso. Buenas noches, Mian Mian. Las respiraciones detrás de mí se volvieron gradualmente más estables. Con cuidado, me liberé de su abrazo, me volví hacia él y, a la luz de la luna, recorrí sus rasgos centímetro a centímetro, desde el hueso de la ceja hasta la barbilla. Song Sui nunca sería infiel, pero piensa constantemente en Su-tang. De repente me pregunto, cuando yo ya no esté, si Song Sui recordara estos momentos, ¿cómo se sentiría?
El día que salí del hospital, mi mente bullía con innumerables pensamientos que se enredaban en mi cabeza como una bola de lana enmarañada. Lo primero que se me ocurrió fue, si muriera, ¿qué sería de Song Sui? Él volvería a casarse tarde o temprano. En aquel entonces, pensaba, Su Tang estaba divorciado, había perdido a su esposa. Si acababan juntos, bueno, no estaría tan mal, pero ahora, rotundamente no. Así que cambié de opinión. La primera vez que conocí a Su Tang fue el día que cumplí 10 años. Mi madre había conseguido tomarse un día libre, algo poco habitual, para acompañarme a un restaurante. Era un local bastante elegante donde los platos eran bastante caros. Mamá solo pidió unas pocas cosas. No muy lejos de nosotros había una familia de 3 miembros que charlaba y reía alegremente, mientras que mamá y yo estábamos bastante calladas. La niña sentada a la mesa no dejaba de sonreír, vestida con un bonito vestido de princesa y con una corona que brillaba. Su papá estaba sentado frente a ella, tomando fotos sin parar hasta que se levantó para ir al baño. Ese perfil tan familiar hizo que el tenedor que tenía en la mano cayera ruidosamente sobre la mesa. Mi madre se dio cuenta de mi inquietud, siguió mi mirada y luego se volvió con expresión inexpresiva. ¿Debería acercarme a saludar? Ella me preguntó con calma. Al fin y al cabo, es tu papá. Cuando el padre regresó a su asiento, la niña corrió hacia él para saludarlo con una sonrisa. Él la levantó en brazos y los rostros de ambos se iluminaron con un brillo extraordinario. Negué con la cabeza. Mis recuerdos de mi padre eran vagos, ya que nunca me mostró afecto. En las raras ocasiones en que intentaba mostrarle cariño, él me reprendía con frialdad. La imagen fragmentada de mi papá me dejó perplejo durante mucho tiempo, hasta que finalmente me di cuenta de que simplemente no me quería. Todas aquellas cosas que parecían estar fuera de mi alcance, para Su Tang estaban al alcance de la mano. Seguí fingiendo no darme cuenta y traté a Song Sui con amabilidad. De vez en cuando percibía el aroma de las gardenias en su ropa. A veces veía las actualizaciones de Sun Yan. En todas las fotos que publicaba, la sombra de Song Sui permanecía, sutil pero inconfundible. Me quedaba mirando cada una de ellas durante mucho tiempo antes de finalmente tocar el icono del corazón. Pero nunca lo digo, manteniendo la misma calma exterior que antes, aunque bajo la superficie se vislumbra un ligero indicio de tormenta inminente. En comparación con antes, he renunciado a mi trabajo. He dado la bienvenida a un nuevo miembro a la familia y he retomado el hábito de llevar un diario. Escribo a diario, anotando las rutinas cotidianas de cada día y mi estado físico. Empecé a pasar las noches en vela, con un dolor sordo en el estómago. Todos los días cocinaba para Song Sui, pero cuando llegaba la hora de comer, me quedaba mirando los platos en la mesa durante mucho tiempo, sin ganas de comer nada. Cuando volví a visitar a mi madre, charlamos durante poco más de 10 minutos, como de costumbre. Al marcharme, aprovechando un momento de distracción por su parte, dejé la tarjeta bancaria con la nota del PIN escondida dentro de un libro que había sobre la mesa. Allí guardaba la mayor parte de mis ahorros. Esta fue la última vez que la visité. Me despidió en la puerta principal. Su mirada se posó en mi rostro mientras añadía, «Cuídate, gracias, tú también, mi madre estará bien». Nunca amó a mi padre, ni a mí, pero asumió sus responsabilidades maternales y me crió para que creciera sano. Más tarde, probablemente fue el karma el que le pasó factura. Mi padre se arruinó, pero la suerte de mi madre cambió. Se casó con el hombre que amaba, dio a luz a mi hermano menor y los 3 vivieron en perfecta armonía. Song Sui regresó a casa temprano esa noche. Acababa de terminar de cocinar cuando llegó, con los platos humeando sobre la mesa. Hacía mucho tiempo que no compartíamos una comida así juntos. Desde que regresó de Su Tang, estaba cada vez más ocupado. Song Sui era muy educado, comía en silencio y no hablaba mientras estaba recostado. Yo solía pensar que el simple hecho de sentarnos juntos sin decir nada era una forma de belleza. Song Sui picoteaba su comida con deliberada lentitud mientras que yo daba un par de bocados antes de perder el apetito. Mi estómago comenzó a dolerme levemente una vez más. En ese momento, Nian bajó las escaleras y se metió directamente debajo de la mesa del comedor. Dejé los palillos y el tazón. Song me miró y le expliqué. Voy a buscar comida para perros para Nian. La habitación de Nian está en el 2º piso, un espacio que despejé del antiguo trastero para crear un lugar acogedor para él. El tazón de comida para perros estaba completamente vacío, así que lo llené un poco. Nian se puso a comer, moviendo la cola, y yo lo observé comer, sintiéndome un poco mejor. El dolor en mi abdomen se intensificó abruptamente, y un sabor metálico y dulce me subió por la garganta. Me tapé la boca con la mano. Cuando la retiré, la sangre carmesí me picó en los ojos.
Nian Nian dejó de ladrar de repente. Dio media vuelta y se tiró a mis pies, ladrándome. Arranqué un trozo de papel para limpiarme la sangre, lo arrugué y lo tiré a la basura. Me agaché, le di una palmada en la cabeza y le susurré. «Estoy bien». Gimió 2 veces más, abandonó su comida y se abalanzó sobre mí. Lo levanté. Dejó de ladrar y se frotó contra mí sin parar. Se oyó un golpe en el marco de la puerta. Song Sui estaba junto a la puerta, mirándonos a los dos, y dijo con voz suave: «Comamos primero, Nian Nian». Simplemente no tenía apetito, pero me obligué a terminar. Song Sui fue a la cocina a lavar los platos. Cuando salió y me vio abrazando a Nian Nian en el sofá, se sentó a mi lado. «Nian Nian», murmuró. «He estado muy ocupado últimamente. Cuando las cosas se calmen, te llevaré a una isla. ¿Te gustaría?». Le acaricié suavemente la oreja a Nian Nian y le respondí: «De acuerdo». Ir de vacaciones a una isla con Song Sui siempre había estado en mi lista de deseos. Antes éramos desconocidos el uno para el otro incluso después de casarnos, nunca tuvimos luna de miel. Simplemente seguimos con nuestra vida cotidiana, yendo al trabajo y volviendo a casa. Más tarde, a medida que nuestra relación se fortalecía, no dejaba de pensar en llevar a Song Sui a una isla, como una luna de miel tardía. No compartí este pequeño pensamiento con Song Sui, solo le sugerí que saliéramos unas cuantas veces. Pero la agenda del adicto al trabajo estaba repleta, lo que nos obligó a posponerlo una y otra vez. Ahora, sin embargo, él mismo ha sacado el tema. Por el rabillo del ojo, veo que me mira, con sus ojos de fénix ligeramente arrugados. Fingí no darme cuenta. Volvió a hablar. «Hay una cena el próximo miércoles. ¿Estás libre esa noche? ¿Me acompañarías?». Vacilé momentáneamente antes de recuperar la compostura. «No iré», dije. Song Sui no hizo más preguntas, solo asintió con la cabeza en señal de aceptación. Mi mirada permaneció fija en Nian Nian, sin prestar más atención a Song Sui. Su Tang acababa de regresar al país, con un círculo social limitado. Una oportunidad tan dorada, no la dejaría pasar. Si ella y Song Sui se lo pidieran, él no la rechazaría. Nian Nian, posado en mi regazo, dio un suave gemido, le acaricié la cabeza. Solo que Song Sui probablemente no había previsto que yo apareciera en la cena que había organizado para su Tang a mis espaldas. Al final vine. El salón de banquetes resplandecía con luces deslumbrantes, donde hombres con trajes a la medida y mujeres adornadas con ornamentos de oro y colgantes de jade se movían por la sala. Las copas tintineaban y se intercambiaban brindis mientras los anfitriones y los invitados se deleitaban con la alegría. Sin embargo, yo me quedé al margen, sintiéndome completamente fuera de lugar, como un intruso. Song Sui era fácil de reconocer. Llevaba más de una década persiguiéndolo, escudriñando multitudes innumerables veces en busca de su figura, alta y esbelta, destacando como una grulla con su traje a la medida. A su lado, con la mano entrelazada con la suya, había una mujer con un vestido carmesí, radiante como una rosa en flor. Era su Tang. Verlos moverse por la escena social, charlando y riendo, como una pareja hecha el uno para el otro, aunque hacía tiempo que anticipaba tal espectáculo. Verlo con mis propios ojos seguía siendo como recibir una fuerte bofetada en la cara. Mi corazón latía con fuerza, una espiral de inquietud se apretaba cada vez más, acercándose cada vez más. El dolor era tan intenso que parecía que me iba a destrozar. Los hilos de mi mente se enredaron una vez más en una maraña, y la vena de mi sien latía con cada golpe. Sin embargo, no hice nada, simplemente me quedé allí, observándolos abrazados, sonriendo y saludando a todo el mundo. Vi a alguien acercarse a Song Sui, darle una palmada en el hombro y señalar en mi dirección. Song Sui giró la cabeza para mirar. No llevaba un vestido elegante y ya era bastante delgada. Durante mucho tiempo, no me atrevía a mirarme al espejo, por miedo a ver mis pómulos cada vez más prominentes y los rasgos ligeramente esqueléticos que empezaban a aparecer. Sabía que me había visto, porque su expresión cambió al instante, volviéndose bastante sombría. A través de la multitud, simplemente nos miramos desde lejos. Yo me limité a observarlo en silencio, sin sonreír ni llorar. Al ver cómo cambiaba su expresión, se liberó del agarre de su Tang y se dirigió hacia mí. Entre la multitud, sus pasos parecían pesados. Sin embargo, de repente le sonreí, luego me di la vuelta y me fui del lugar. Al llegar a casa, me dirigí directamente a mi antigua habitación. Los hilos enredados de mis pensamientos se entrelazaban en mi mente, imposibles de desenredar. Las enredaderas que se enroscaban alrededor de mi corazón solo apretaban más su agarre, como si fueran a estallar en cualquier momento. Por fin, ya no pude mantener la compostura. Todo lo que había sobre el escritorio cayó al suelo con un estruendo tremendo.
Pero no fue suficiente. Los libros de la estantería fueron arrancados de sus lugares con furia desenfrenada, y sus páginas se esparcieron por el suelo como una nevada inoportuna. Aún así, no fue suficiente. Los pequeños adornos de la estantería, los cosméticos y productos para el cuidado de la piel, las exquisitas artesanías que Song Sui me trajo de su viaje de negocios y los bloques de construcción que armamos juntos. Impulsos destructivos y salvajismo entrelazados. Una tormenta emocional desfilando triunfalmente por mi mente. El piso estaba cubierto de caos, un desorden desorganizado, muy parecido a mi vida destrozada. Cuando recuperé el sentido, las tijeras ya estaban presionadas contra mi brazo. Mientras tanto, Nian Nian ladraba frenéticamente a mis pies. Los ladridos del perrito eran agudos y urgentes, pero cuando vio que lo miraba, de repente se cayó. Abrió la boca mostrando una sonrisa tonta y boba. Las tijeras se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo con estrépito. Nian Nian se abalanzó sobre mí, maullando mientras lo hacía. Mecánicamente lo cogí en brazos y él frotó su mullida cabeza contra mí con todas sus fuerzas. Su diminuto cuerpo estaba caliente. Mientras lo abrazaba, de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Todo impulso se desvaneció. Lo que me había traído la destrucción no era satisfacción, sino solo un agujero negro sin fondo que me carcomía el corazón. Cuando Song Sui regresó a casa, yo ya había ordenado todo el departamento. Él quería hablar conmigo, pero mientras yo me sentaba en el sofá y lo miraba con una sonrisa, sabía que él deseaba explicarme algo, pero no sabía cómo empezar. Lo acompañé durante 4 años, navegando con él por el torbellino social. Song Sui no era un hombre de muchas palabras, pero su razonamiento era claro. Cada palabra que salía de su boca era gélida. Fui yo quien le enseñó, poco a poco, cómo desenvolverse en el mundo, cómo tratar con esos veteranos curtidos. Ahora se mueve con soltura en esos círculos, pero una vez que sale de ese ámbito de fama y fortuna, sigue siendo tan parco en palabras como siempre. Solía pensar que lo amaba tal y como era, pero ahora me doy cuenta de que quizá era simplemente porque teníamos poco que decirnos. Sonreí mientras hablaba, interrumpiéndole antes de que pudiera terminar. No pasa nada. Sé que Su Tang acaba de regresar al país y carece de contactos. ¿Te gustaría ayudarla? La llevé a la cena. La expresión de Song Sui cambió. Sí, está bien, le dije, mirándolo con voz suave. No me importa. Song Sui me miró sin decir nada. Nuestros ojos se encontraron. Yo seguí mirándolo con ternura. Después de un largo rato, finalmente apartó la mirada, pero de repente me abrazó con tanta fuerza que parecía como si quisiera incrustarme en su cuerpo, dejándome sin aliento. Su cálido aliento rozó mi oreja mientras murmuraba, Nian Nian, tan cerca que somos uno. ¿Has bajado de peso? Sonreí sin responder, mientras los aromas mezclados de sándalo y gardenia me envolvían. Me obligué a reprimir las ganas de vomitar. A la mañana siguiente, lo despedí como de costumbre. Justo cuando pensaba que estaba a punto de irse, Song Sui se detuvo de repente en la sala de estar. Nian Nian, murmuró en voz baja. Me he olvidado de atarme la corbata. Me sentí bastante impotente. Subí las escaleras, le traje uno y se lo entregué. Song Sui no lo tomó, sino que bajó la cabeza y dijo, ayúdame, Nian Nian. Hice lo que me pidió y se lo abroché. Song Sui mantuvo la cabeza gacha, esperando obedientemente hasta que lo apreté bien. Justo cuando terminé, de repente me agarró por la cintura y me empujó hacia adelante hasta que me pegué a él. Lo miré. Song. Todas las palabras se me atragantaron. Sentí calor contra mis labios. Song Sui me agarró por la cintura y me besó con furia, conquistándome y devastándome, como una bestia que se despoja de su disfraz, impulsada por un deseo salvaje. Cuando nos despedimos, un ligero rubor se extendió por las comisuras de sus ojos. Lo observé sin decir nada. Song Sui me dio otro beso en la frente, con una leve sonrisa en los labios. Me voy, Nian Nian. Me despedí con una sonrisa. Había quedado con Su Tang a las 10 de la mañana. Llegué puntual, pero tuve que esperar otra media hora en la cafetería hasta que por fin apareció, entrando con paso lento. Su Tang era muy guapa. En sus primeros años, antes de que su papá se arruinara, vivía una vida de lujo y privilegios. Más tarde, su papá se arruinó. En realidad, es bastante afortunada. Se casó en el extranjero, ahora está divorciada y ha vuelto a casa, y Song siempre está ahí para echarle una mano. ¡Qué suerte tiene! Su Tang se sentó frente a mí, con un maquillaje impecable y una sonrisa dulce, mientras que yo, con profundas ojeras, demacrada y con un aspecto terriblemente enfermo, me senté frente a ella. Nian Nian. ¿Por qué de repente me pediste salir? Nuestra relación no era muy profunda, solo éramos antiguos alumnos de la misma institución.
No entendía cómo podía dirigirse a mí de forma tan familiar. El té de frutas que había pedido seguía intacto. Su frío helado me devolvió a la realidad. Ya has pedido, ¿verdad? Su Tang miró fijamente la mesa antes de sonreír y llamar al mesero. Un americano helado, por favor. Luego apoyó la barbilla en la mano y me sonrió. A tu señor Song también le gustan los americanos helados. Antes no me gustaban, pero últimamente me han empezado a gustar. Bebí un sorbo de mi té de frutas sin responder. La sonrisa de Su Tang era a la vez astuta e inocente. Fue ella quien me dijo primero que se había divorciado y había regresado al país. Después de años separadas, de repente me agregaron en las redes sociales. Su tono era cortés, pero rebosante de una inconfundible suficiencia, como si no pudiera esperar para anunciar: he vuelto para robarte a tu esposo. El aroma del té de frutas se había disipado hacía tiempo, dejando solo un regusto amargo en mi boca. El americano helado de Su Tang aún no había llegado y ella seguía mirándome fijamente. Cuando levanté la vista para encontrarme con su mirada, la sonrisa en la comisura de sus labios se hizo más profunda. Ahora que lo pienso, dijo, debo darle las gracias a tu familia. Una voz repentina y fuerte resonó en el salón. Los pocos invitados que estaban sentados cerca estiraron el cuello para mirar en nuestra dirección. Su Tang apartó la cara, y un rubor se extendió por sus pálidas mejillas, como si estuviera aturdida por mi abrupta bofetada. Se cubrió el rostro y se volvió para mirarme. No podía soportar oírla pronunciar mi nombre. Una sola bofetada no habría sido suficiente. Cogí el té de frutas de la mesa, lo levanté por encima de su cabeza, y se lo eché encima. El líquido oscuro cayó en cascada por su cabello, goteando sobre la mesa, y manchando su blusa blanca. El limón, el melocotón y la pulpa de fruta de la taza se pegaron a su cabello, ropa y bolso. Su maquillaje a prueba de agua resultó ser insuficiente. La sombra de ojos se le había corrido formando una mancha ridícula, y se quedó paralizada por un momento. Innumerables ojos en la cafetería se fijaron en nosotros, observando cada uno de nuestros movimientos. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas, una imagen lamentable. Nian Nian, ¿qué estás? Su Tang, interrumpí fríamente su actuación. Lo sabes muy bien, no intentes tus jueguecitos delante de mí. Las lágrimas brillaban en sus ojos, suspendidas en medio de la caída. Has regresado solo por Song Sui, ¿verdad? Sabes que él te tratará bien. Pretendes arrebatármelo, ¿no es así? La observé con calma, sin prisas, con voz firme. Su rostro palideció momentáneamente antes de recuperar la compostura. Sacó una toallita húmeda de su bolso y se limpió suavemente la suciedad de la cara. Sí, Su Tang me miró, con una sonrisa decidida que poco a poco se dibujaba en sus labios. Bajó la voz y murmuró, Nian Nian, los asuntos del corazón no se pueden forzar, la máscara se ha caído. La miré y de repente sonreí. Tienes razón, Su Tang. ¿Te apetece hacer una apuesta conmigo? Si ganas, él es tuyo. Yo me apartaré encantada, y tú no tendrás que soportar la carga de ser la otra mujer. Su Tang me miró en silencio y luego sonrió dulcemente. Muy bien. Cuando Song Sui regresó, yo estaba escribiendo en mi diario en mi habitación. Al oírle abrir la puerta, dejé el bolígrafo y guardé el diario en el cajón. Últimamente, Song Sui ha estado regresando bastante temprano, a veces por las tardes, y me ha estado acompañando a pasear a Nian Nian. Esa noche, mientras estaba sentada en la cama leyendo, de repente se acercó y me abrazó. Me recosté contra él, sintiendo el calor ligeramente más intenso que le pertenecía a otra persona. Él apoyó la barbilla en mi cabeza y se unió a mí para leer la melodramática novela romántica que tenía en las manos. Cuando llegamos a la parte en la que el protagonista masculino apoyaba a la coprotagonista femenina, quien a continuación abofeteaba a la protagonista femenina, esta última gritaba, «Soy tu esposa». Sus brazos se apretaron alrededor de mi cintura, pero yo, con indiferencia, pasé la página y seguí leyendo. Observé cómo el protagonista masculino se ponía repetidamente del lado del personaje femenino secundario para socavar a la protagonista femenina, que se sentía cada vez más desconsolada. Finalmente, ella decidió dejarlo. Solo entonces él cambió repentinamente de opinión y comenzó inmediatamente a perseguirla. Después de todos los giros y vueltas, alcanzaron un final feliz. Cuando terminé el libro, ya era bien entrada la noche. Recordando las pastillas para dormir que había dejado en otra habitación, intenté liberarme del abrazo de Song Sui. Sin embargo, él no me soltó, manteniéndome cautiva entre sus brazos. «¿Song Sui?» Lo llamé. Murmuró en respuesta. La habitación se quedó en silencio de repente, tan silenciosa que podía oír los latidos de su corazón. Nian Nian enterró la cabeza en mi hombro, con un tono de dolor en la voz. Nunca solías llamarme por mi nombre completo. De repente,
me entraron ganas de reír. Song Sui tampoco solía llamarme Nian Nian, siempre se dirigía a mí como señorita Sen, con una cortesía distante, casi desconocida. Parece que ambos hemos cambiado. Me giré para mirarlo, le rodeé la cintura con los brazos y lo llamé con una sonrisa. Ah, Sui. Me miró fijamente, con los ojos escrutando cada matiz de mis emociones. Finalmente, bajó la mirada y se acercó, acortando la distancia entre nosotros. Nunca había imaginado que Song Sui pudiera mostrarse tan profundamente afectuoso. Sin embargo, si realmente me amaba, ¿por qué se preocupaba tanto por Su Tang? Ha pasado una semana desde que quedé con Su Tang. Con nuestro aniversario de boda acercándose, Song se ha vuelto cada vez más dependiente. Al llegar al 100º día de mis entradas en el diario, resulta que hoy también es nuestro aniversario de boda. Mi comentario improvisado de antes se había quedado grabado en la mente de Song Sui. Había regresado a casa temprano y se había pasado toda la tarde ocupado en la cocina. Cuando volví de dar un paseo con Nian Nian, ya había transformado el lugar. Los platos sobre la mesa desprendían un aroma tentador. Song Sui estaba de pie cerca de mí, con una sonrisa en los labios. Su mirada se suavizó al mirarme. Nian Nian, murmuró, bienvenida a casa, rosas y música, un cliché, pero muy romántico. Debajo de la botella de champán había 2 boletos de avión con fecha para pasado mañana. Miré a Song Sui, luego a los boletos, y sonreí. El reloj de la pared marcaba las 8, el ambiente era perfecto. No fue hasta que llegó la llamada de Su Tang cuando la bella lloró como una flor de peral bajo la lluvia, diciendo que se sentía muy desgraciada. Gritó el apodo íntimo que una vez compartieron. Xiao Sui, estoy sufriendo mucho. Estoy aquí, perdida en un lugar extraño. Ven a ayudarme, ¿quieres, Xiao Sui? El ambiente romántico se interrumpió abruptamente. Song Sui me miró y con solo esa mirada lo comprendí todo. Nian Nian, lo siento, la llevaré al hospital y volveré enseguida. No tardaré mucho. Simplemente le pregunté si podía quedarme. Song Sui me miró sin decir nada. El ambiente se volvió gélido al instante. Vi cómo la sonrisa desaparecía de sus labios y volvía a ser el Song Sui de hacía 4 años, frío y distante, el Song Sui que aún era un desconocido para mí. Apartó la mirada y me aseguró una vez más que volvería pronto, aunque se perdería nuestro aniversario de boda. Parecíamos haber llegado a un punto muerto, y finalmente cedí. Está bien, dije. Song Sui se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, mientras yo me quedaba en la sala de estar observando su figura alejarse. Al verlo darse la vuelta, sonreí, como había hecho innumerables veces antes, como una esposa obediente con su esposo. Le dije, cuídate en el camino. Él respondió, sí, y lo vi desaparecer en la noche. La música seguía sonando en el estéreo, pero lo tiré al piso sin pensarlo 2 veces. Tras el estruendo, la sala quedó completamente en silencio. Me di la vuelta y regresé a mi habitación. Song Sui no volvería hoy, eso lo sabía. Su Tang había ganado la apuesta, pero yo tampoco había perdido. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué mi diario del cajón. Pasé a la última página, la última de todas. Cuando puse la pluma sobre el papel, de repente me resultó extremadamente difícil. Todos los pensamientos de mi mente se dispersaron una vez más, como un galimatías indescifrable. Mi abdomen, mi cabeza, mi corazón. Cada uno de ellos parecía haber sido abierto con un cuchillo. Me invadió un escalofrío, como si se filtrara desde mis huesos, y mi mano, que sostenía la pluma, comenzó a temblar. Sin embargo, lo escribí, trazo a trazo, 25 de agosto de 2022. Hoy es nuestro aniversario de boda. Song Sui cocinó para mí y decoró la casa. Incluso tenía pensado llevarme a una isla. Antes de que comenzara la ceremonia, recibió una llamada de Su Tang. Song Sui fue a buscar a Su Tang, me dejó sola. Ahora ya no podré ir a la isla. Adiós, Song Sui. Las lágrimas cayeron, extendiéndose como una mancha de tinta sobre el papel, pero no sentí ni una pizca de tristeza. Las lágrimas que cayeron nacieron del dolor. Vivo por amor, tanto el amor de los demás como el mío propio. Como nadie me ama, sobrevivo únicamente gracias a mi amor por Song Sui. Una vez lo amé con toda mi alma, pero una vez que esa devoción incondicional se agotó por completo, no me quedó más que un caparazón vacío. Como una vela que se ha consumido hasta la mecha, no puedo aguantar mucho más. El último vestigio de afecto que sentía por Song Sui ha desaparecido por completo hoy. Cuando escribí la última palabra, me senté en mi escritorio y me reí a carcajadas, una risa de puro alivio. Mi papel en este drama termina hoy. ¿Por qué ocultárselo a Song Sui? ¿Por qué insistir en fingir, haciendo la vista gorda ante su relación ilícita?
¿Por qué darle una oportunidad a Su Tang? Lo que le concedía Su Tang no fue una enredadera que se aferra a una rama, sino una espada afilada y punzante. Los vivos no pueden competir con los muertos. No importa que Song Sui no me quiera, pero nunca me olvidará en lo que le queda de vida. Me debe una deuda de culpa, y haré que la sienta, que se arrepienta. Haré que lea este diario, que reviva mis sentimientos una y otra vez, que pase toda su vida recordando cómo, mientras su esposa agonizaba por una enfermedad terminal, la empujó paso a paso hacia un abismo de desesperación cada vez más profundo. Esta absurda farsa teatral, impulsada hasta su clímax por mi desaparición, ahora centra su atención en Song Sui y Su Tang. Las pastillas para dormir se me atascaron en la garganta, causándome molestias, y solo conseguí tragármelas a fuerza de voluntad. Sobre la mesa no solo estaba mi diario, sino también el libro de recetas que había recopilado meticulosamente para él. Dada su delicada constitución y su paladar exigente, durante estos 4 años había perfeccionado minuciosamente platos que se adaptaran a sus gustos, un gran regalo que le había hecho. Yacía tranquilamente en la cama, con las manos cruzadas, esperando la llegada de la parca. La habitación estaba en silencio, hasta que el ladrido de un perro resonó al otro lado de la puerta. Algo pesado seguía golpeando la puerta, produciendo un ruido sordo. Me quedé mirando al techo, sin prestar atención a nada de eso. Año tras año, los gritos siguen resonando. Pero el sueño comienza a apoderarse de mi mente y mi conciencia se va desvaneciendo poco a poco. Song Sui se sintió repentinamente invadido por un profundo temor, como si estuviera a punto de perder lo más preciado de su vida. Se sintió como aquel día en el salón de banquetes, cuando vio a Sen Nian de pie en la distancia, con el rostro pálido y el cuerpo demacrado, como si fuera a abandonarlo en cualquier momento. Un solo pensamiento gritaba en su mente: abrázala, no la dejes ir. Sin embargo, ella se marchó de todos modos. Abrumado por esta profunda inquietud, incluso olvidó por qué había asistido al banquete. Después de quedarse distraído durante más de 1 hora, se apresuró a volver a casa. Pensó que Sen Nian se enfadaría, se pondría celosa y le exigiría una explicación por su comportamiento, pero no fue así. Ella simplemente se sentó en el sofá y le sonrió, y luego lo rescató de la incomodidad con un tono que solo podía describirse como gentil. La ansiedad y la aprensión no daban señales de disminuir, más bien, se intensificaban cada vez más. No pasa nada, se tranquilizó Song Sui. Sen Nian lo amaba profundamente, y él siempre lo había sabido, porque ella nunca había sido otra cosa que directa, apasionada y totalmente sincera. Sabía que Sen Nian lo toleraría, que lo perdonaría. Por eso, cuando recibió la llamada de Su Tang, con la voz temblorosa por las lágrimas mientras pronunciaba ese nombre que una vez le resultó familiar, él aceptó. Sen Nian lo entendería. Llevó a Su Tang al hospital, le pusieron una vía intravenosa y estaba a punto de irse cuando ella de repente le tiró de la manga. Las lágrimas aún brillaban en el rabillo de sus ojos, su mirada estaba enrojecida. Xiao Sui, murmuró, quédate aquí conmigo un rato, ¿quieres? Song Sui-shang se había negado, ya que le había prometido a Sen Nian que no faltaría a su aniversario de boda. Sin embargo, allí estaba Su Tang, con lágrimas en los ojos, frágil y temblando ligeramente a la luz del atardecer. Su determinación se ablandó una vez más. Cuando Song Sui regresó, ya era de madrugada. La luz del salón permanecía encendida, proyectando un tenue resplandor cálido en el crepúsculo antes del amanecer. Song Sui aceleró el paso, ansioso por volver a ver a Sen Nian. Había roto su promesa. Sin embargo, no había rastro de Sen Nian en el dormitorio, ni en el estudio, ni en la habitación que antes ocupaba sola. No estaba por ninguna parte. La comida en la mesa del comedor se había enfriado, sin que nadie la hubiera tocado. En una esquina de la sala de estar, yacían los restos del equipo de música, arrojado al suelo con fuerza. Solo faltaban algunas de sus prendas de vestir en la casa, junto con Nian Nian. Sen Nian estaba furiosa. Song Sui supuso que simplemente se había ido de viaje enfadada. No importaba, una vez que se le pasara el enojo, todo estaría bien. Esperaría a que regresara en unos días, luego se disculparía y le explicaría la situación, pero después de esperar varios días, Sen Nian aún no había regresado, nadie sabía dónde había ido. Su celular estaba apagado. Sus compañeros de trabajo dijeron que había renunciado 3 meses antes. Su madre mencionó que no la había visto en un mes. Por favor, transmítale un mensaje, dijo. Cuando tenga tiempo, que recoja su tarjeta bancaria. No necesito su dinero, que se lo quede.
El tono de la mujer de mediana edad era cortés pero distante. Song Sui parecía haber percibido solo un indicio de que algo andaba mal, y el pánico volvió con renovada intensidad, aún más abrumador que antes, como una ola que había retrocedido brevemente solo para volver a romper con mayor fuerza. Comenzó a investigar el paradero de Sen Mian, examinando minuciosamente sus compromisos sociales de los últimos días e incluso revisó las imágenes de la cámara del tablero. La vida de Sen Mian durante este periodo parecía notablemente tranquila. Por las mañanas salía a dar un paseo y compraba comida, y luego volvía a casa para comer. Las tardes las pasaba llevando a Nian Nian a divertirse, día tras día. Solo de vez en cuando iba al hospital en coche. Song Sui no era tonto. Al reconstruir la secuencia de los acontecimientos, la respuesta era evidente. Cuando se despertó por casualidad en mitad de la noche, la vio recostada contra el cabecero, mirando por la ventana, sin mostrar el más mínimo signo de sueño. Él sostenía su cuerpo cada vez más frágil, junto con el creciente silencio en la mesa y su ceño fruncido. A Song Sui le costaba creerlo, ya que ella no le había dicho nada, pero tampoco podía desconfiar de ella, ya que ella no le había dicho nada. Song Sui la había estado buscando durante mucho tiempo, pero Sen Mian parecía haberse esfumado. Por más que lo intentaba, no lograba encontrarla por ninguna parte. Un mes y medio después, recibió una llamada desconocida en la que le informaban de que Sen Mian había fallecido. Sen Mian murió en un sanatorio en una isla. Cuando Song Sui llegó, sus cenizas ya habían sido esparcidas en el mar. Fue recibido por la cuidadora de Sen Mian, una joven de actitud fría y distante. En la habitación donde residía Sen Mian, le entregó 3 cuadernos. Estos contenían los diarios y otros registros de la señorita Sen. La mujer hizo una breve pausa antes de añadir: la hermana Nian me había ordenado que los quemara, pero pensé que el señor Song debía verlos. Al marcharse, lanzó una última mirada a Song Sui, con unos ojos que delataban una frialdad glacial que no pudo ocultar. Song Sui se quedó sentado en silencio en la habitación toda la tarde. El sol de la tarde se colaba por los cristales de las ventanas, bañando el interior con un cálido resplandor. Sin embargo, mientras estaba allí sentado, sentía una sensación sofocante, como si alguien le estuviera apretando el cuello con las manos. A altas horas de la noche, abrió el diario de Sen Mian. Todos esos detalles que había pasado por alto deliberadamente, esa sangre y esas lágrimas ocultas en las sombras, cada gramo de dolor que ella había tragado en soledad, se desentrañaron hilo a hilo, teje una red afilada. Su corazón estaba destrozado. El 17 de mayo de 2022, el médico me dijo que me habían diagnosticado cáncer de páncreas. Su mirada denotaba una pizca de lástima. A decir verdad, gran parte de lo que dijo me entró por un oído y me salió por el otro. En resumen, era incurable. El médico me instó a ingresar lo antes posible para recibir tratamiento. No quería hacerlo. No me gustan los hospitales, las paredes frías y austeras, el olor penetrante a desinfectante, el ambiente opresivo. Y no tenía a nadie que me acompañara. Quería llamar a Sui, pero no sabía cómo abordar el tema. ¿Qué podía decirle? ¿Debía decirle que me estaba muriendo? Mejor no mencionarlo. Pero entonces Sui llamó. Dijo que tenía algo que hacer esa noche y que volvería más tarde. De repente recordé que Su Tang volvía hoy. Sui, ¿fuiste a recogerla? El 18 de mayo de 2022 fui a la empresa para llevarle el almuerzo a Sui y me encontré con Su Tang. Estaba tan guapa como siempre. La comida que había preparado para Sui esa mañana se la comió ella. Al principio me enfadé mucho, pero luego lo acepté. Lo que le daba a Sui era suyo, y podía hacer con ello lo que quisiera. El 21 de mayo de 2022 fui a ver a mamá. Está bastante bien. Tenía intención de decirle algo, pero tras pensarlo mejor me pareció innecesario. Mamá ya está bastante contenta ahora, no debería molestarla. De regreso, me encontré con Sui y Su Tang, junto con un perrito. Quería quedármelo. En cuanto pronuncié esas palabras, vi cómo cambiaba la expresión de Sui. Pero estoy decidido a quedármelo. El veterinario del hospital de animales me preguntó cómo se llamaba. Le dije, llamémoslo Nian Nian. Nian 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 Nian. La noche del 22 de mayo de 2022, antes de acostarme, le pregunté a Sui si lo que había dicho seguía en pie. Él dijo que estaba bien, pero si hubiera sido un poco más tonto, no habría visto a través de sus evasivas. Sui, aquellos que traicionan los verdaderos sentimientos deberían tragarse 1000 agujas de plata. El 25 de mayo de 2022 me topé con Sui en mi feed. Aparecía en una fotografía publicada por Su Tang, una cena de jóvenes talentos.
Se le veía parcialmente la cara en la esquina inferior izquierda. El pie de foto decía: es maravilloso tener a un magnate de los negocios como amigo. Yo también lo encontré maravilloso, así que le di a me gusta a su publicación. 28 de mayo de 2022. Nyan lleva ya varios días en casa. Han llegado los artículos para perros que pedí por internet. Fui al punto de recogida de paquetes para comprobarlo. El dueño los había agrupado todos. Son bastantes. Cuando Song Sui regresó, se lo comenté y le pregunté si podía ayudarme a llevar los paquetes de Nyan. Dijo que sí, pero luego se dio la vuelta y se fue al estudio. Se acordará, ¿verdad? El día del niño, el 1 de junio de 2022, llevé a Nyan a pasar el día fuera. De regreso, pasamos por el punto de recogida de paquetes. Tras pensarlo un momento, decidí entrar y recoger el paquete. El chico del punto de recogida fue muy amable y se ofreció a ayudarme a cargarlo en el coche. La habitación de Nyan está en el segundo piso. No esperé a que Song Sui regresara. El 7 de junio de 2022, mi calidad de sueño fue pésima y no dejé de dar vueltas en la cama. Durante el día, saqué a Nyan a pasear y pasé por una pastelería. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no comía dulces, así que compré una caja de tiramisú. Sin embargo, cuando llegué a casa se me quitó el apetito. Antes me encantaba, pero ahora, al ver la crema empalagosa, solo sentía repulsión. 19 de junio de 2022. Song Sui parece estar cada vez más ocupado últimamente. No deja de decirme que no lo espere despierta por la noche. Desde que desapareció de mi vida, aparece con frecuencia en las actualizaciones de Sutang. A veces me sorprendo envidiando a Sutang. Cuando era pequeña, mi papá la quería. Cuando crecí, mi esposo la quería. Después del divorcio, mi esposo seguía queriéndola. Sin embargo, yo parece que no tengo nada. El 25 de junio de 2022, no pude pegar ojo. Noche tras noche de insomnio y dolor cada vez más intenso. Me dolía estar de pie, me dolía estar sentado, me dolía estar acostado, me dolía terriblemente. La persona que veía en el espejo estaba terriblemente pálida, con un ligero tono amarillento ceroso que se extendía por su tez. El 30 de junio de 2022, Song Sui regresó para cenar. A decir verdad, hacía mucho tiempo que no comía bien. Me obligué a dar un bocado, pero lo vomité enseguida. Así que me conformé con comer solo un poco. Puse una excusa para ir a darle de comer a Nyan y entonces vomité sangre. Solo lo he visto en la televisión. La heroína, afectada por una enfermedad terminal, tosiendo sangre como si se agarrara el corazón como Shi-Si, una visión de frágil y trágica belleza. Nunca me han tratado como a la heroína, pero he contraído su enfermedad. A decir verdad, no es gran cosa, solo un poco de sangre. En comparación con la agonía de la enfermedad y las noches de insomnio, incluso toser sangre parece casi trivial. El 5 de julio de 2022, Song me preguntó si tenía intención de asistir a la cena. Le dije que no iría. Hacía mucho tiempo que no me miraba al espejo, dormía mal por las noches y no podía comer. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, levanté la vista por casualidad. La persona que veía en el espejo me resultaba algo desconocida. Mejillas demacradas, pómulos ligeramente salientes, ojeras, labios teñidos de palidez. Era como si hubiera envejecido considerablemente de la noche a la mañana. Sin embargo, estaba claro que todavía tenía 20 y tantos años, en la flor de la vida. Las etapas finales se vuelven cada vez más severas. Emaciación, ictericia, dolor abdominal y agotamiento nervioso. Como una gangrena que se aferra al hueso, como una sombra que nunca se va, me atormentan hasta la muerte. Me niego a morir en un estado tan miserable. El 11 de julio de 2022, rompí mi promesa y asistí al banquete después de todo. Song Sui y Sutang formaban una pareja espléndida, si uno no está enojado. Esta idea no se me habría ocurrido en el momento en que los vi por primera vez. Más tarde, cuando Song Sui me vio, estaba a punto de venir a buscarme. Pero yo salí corriendo. Siento que estoy empezando a perder el control de mis emociones. Si no fuera por Nyan a mi lado, no sé qué podría hacer. El 22 de julio de 2022, las tijeras que había dejado en la habitación estaban manchadas de sangre. Cuando recuperé el sentido, descubrí un corte en el brazo y me lo vendé rápidamente. No era la primera vez que me pasaba. Mañana tengo pensado ir al hospital para que me receten pastillas para dormir. El 30 de julio de 2022 yacía en la cama casi desmayado por el dolor. Cuando recuperé la conciencia, vi a Nyan lamiéndome la mano junto a la cama. Le acaricié la cabeza instintivamente y luego busqué mi teléfono para revisar mi feed. Al abrirlo, vi que Sutang había ido a la playa. La cuadrícula de fotos panorámicas era preciosa.
En la última, vi la mano de Song Sui, que aún llevaba nuestro anillo de boda. El 15 de agosto de 2022, conocí a Su Tang. Era muy guapa. Hacía mucho que no me miraba al espejo y sabía que ahora estaba bastante feo. 20 de agosto de 2022, las pastillas para dormir parecen estar perdiendo su efecto. El doctor me aconsejó que ingresara en el hospital, diciendo que las últimas etapas traerían un sufrimiento cada vez mayor. Me negué. De todos modos, nunca tuve la intención de vivir hasta el final. El 25 de agosto de 2022 debería haber muerto ese día. Sin embargo, el año se negó a dejarme ir. No dejaba de llamarme, era tan molesto. Me mantenía despierto, me mantenía inquieto, me mantenía hasta que ya no pude soportarlo más. Con mis últimas fuerzas, marqué el 120. Varias horas después me desperté, todavía conectado a un gotero en el brazo. Una enfermera estaba junto a la cama. ¿Dónde está Nian? Ella dudó un momento. Nian está. Me apoyé en la barandilla de la cama, intentando incorporarme, pero mi cuerpo seguía sin obedecerme. La enfermera me echó una mano. Tengo que irme a casa. Tu cuerpo aún está demasiado débil. Todavía no es posible. Tengo que irme a casa. Bajé la mirada y repetí obstinadamente, sin razón alguna. Nian no está aquí. Tengo que ir a buscar a Nian. Cuando llegué a casa, ya era medianoche. Todavía había mensajes de Song Sui en mi teléfono, pero no me molesté en mirarlos. Simplemente lo bloqueé de inmediato. La puerta se abrió y la cachorra de color crema saltó inmediatamente a mis brazos. Nian gemía sin cesar en mi abrazo, frotándose contra mí y lamiéndome la cara. Mientras la abrazaba, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Todas las emociones reprimidas estallaron como una inundación furiosa. Me senté en el frío piso de la sala, acunándola, y lloré durante mucho tiempo, hasta que mis ojos se hincharon y se cerraron. Finalmente, enterré mi rostro en su pelaje y le susurré con una voz que solo nosotros podíamos oír. Nian, vámonos. Quiero ir a un lugar donde nadie nos conozca, solo tú, yo y el amor. En mis brazos, Nian no parecía entender mis palabras, pero me miraba fijamente con sus ojos. Lentamente, meticulosamente, lamió cada lágrima de mi rostro. Nadie en este mundo me ama, pero un perrito sí lo hará. Un perrito siempre amará a la persona que lo llevó a casa, y Nian siempre amará a Sen Nian. Esa misma noche me dirigí a una isla y me instalé en un sanatorio. La vida en la isla resultó ser tan agradable como esperaba. Durante el día, acompañaba a Nian a jugar en la playa, y charlaba con los lugareños en el pueblo. Por la noche, daba paseos por el paseo marítimo. Me encanta el mar, sus olas infinitas y la brisa salada. El simple hecho de contemplar el océano calma mi espíritu de una manera inexplicable. Contraté a una cuidadora, una mujer joven, guapa y capaz, después de ayudarme durante unos días. Le dije que las cosas podrían ponerse más difíciles más adelante. Ella me vio toser sangre y me preguntó qué me pasaba. Cáncer de páncreas, le respondí, tirando con indiferencia el pañuelo manchado de sangre. Los ojos de Sao Mian se llenaron de lágrimas de repente, y yo me sentí bastante nerviosa, sin saber cómo consolarla. La chica me miró y las lágrimas comenzaron a caer. Nian, solo tienes 20 y tantos años, dijo. Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, quemándomela. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esta enfermedad? Las chicas son más propensas a empatizar con otras chicas. Aunque solo nos conocemos desde hace poco tiempo, aunque ella no conoce realmente la historia de mi vida, el dolor y la tristeza que siente por mí son profundamente reales. En realidad no estaba triste, porque ya me había acostumbrado. Sin embargo, cuando me tomó la mano con delicadeza y me preguntó con voz entrecortada por la emoción, «¿Duele, verdad?», no pude evitar derramar lágrimas. La enfermedad me ha reducido desde hace tiempo a un estado lamentable. Desde el momento en que abro los ojos, el dolor se despierta conmigo y luego me sigue como una sombra. No puedo comer. Todos esos alimentos que antes me parecían deliciosos ahora me saben tan insípidos como masticar cera. No me atrevo a comer, porque después el dolor solo se intensifica. La angustia no es solo física, el insomnio me ha llevado al agotamiento nervioso. Sin nadie en quien confiar, me veo obligado a darle vueltas a estos tormentos día tras día. Solo Nian se quedó a mi lado. El perrito no podía hablar, pero cuando me sentía triste, me daba vueltas alrededor, gimiendo con ansiedad. Cuando lo abrazaba, dejaba de gemir y se limitaba a lamerme la mano en silencio. «Me duele», le dije. Esas palabras sonaban como una queja, pero también como un lloriqueo, palabras destinadas a compartir con alguien que te quiere,
pero no encontraba a nadie a quien decírselas. No puedo decírselo a mi padre, porque su única hija es Sutang. No puedo decírselo a mi madre, porque ahora es la madre de otro. Tampoco puedo decírselo a Song Sui, porque él está planeando el futuro de Sutang. Al final, se lo conté a alguien a quien no conocía muy bien. No regresé al hospital para recibir tratamiento. El tratamiento solo prolongaría mi sufrimiento, alargando los días agonizantes. He estado viviendo a base de analgésicos y pastillas para dormir, adelgazando cada día más. De vez en cuando me miro en el espejo, la persona que me devuelve la mirada tiene la piel cetrina y los rasgos demacrados. No parecía en absoluto una mujer joven de 20 y tantos años, era absolutamente horrible. La vida, pensé, era como una flor que se marchita rápidamente. Empecé a vacilar. Zhao Mian me saca a tomar el sol todos los días, y a ver a Nian Nian jugar en el césped. De vez en cuando, dejo que me lleve a dar un paseo por la playa para disfrutar de la brisa marina. Año tras año, nunca rehúye mi feo rostro, siempre queriendo besarme, pero ya no dejaré que me bese más. Zhao Mian ya no me preguntaba por mi estado. En cambio, simplemente charlaba conmigo, sobre mi pasado, su pasado, chismes, cualquier cosa y todo. Un día, mientras ordenaba, vio mi anillo de bodas guardado en el cajón y exclamó: Nian Nian, ¿estás casada? Ah, sí, ¿qué hay de tu esposo? Se cayó a mitad de la frase como si intuyera algo, y yo me limité a sonreír. Él no sabía que estaba enferma, ni que me había escapado aquí. ¿Se han divorciado? Zhao Mian soltó la pregunta antes de taparse la boca inmediatamente. No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Sonreí, pero no respondí a sus palabras y, en cambio, desvié la conversación hacia otro tema. El tiempo pasaba rápidamente en la isla y los días felices resultaban efímeros. Empecé a flaquear. Los analgésicos habían perdido su efecto y el dolor había alcanzado una intensidad insoportable. No podía tragar ni un bocado. Escondí un cuchillo en la habitación. A veces ya lo tenía apoyado contra mi muñeca, pero al ver a Nian Nian durmiendo profundamente en la habitación, lo volví a dejar en su sitio. Vivir se ha convertido en un tormento para mí. Rara vez salgo, pero incluso estar tumbada me causa dolor. Zhao Mian venía a charlar y me contaba los chismes del pueblo. La hija de los vecinos se había peleado con su novio y discutían todas las noches. Más tarde, la chica se cortó las venas en su casa en un intento de suicidio, lo que obligó a su novio a quedarse, aferrándose obstinadamente a ella. Completamente histérica, montó un buen escándalo en el hospital. Zhao Mian suspiró con incredulidad. Todo el espectáculo fue francamente aterrador. ¿Cómo puede alguien arriesgar su propia vida para salvar una relación? Porque una vez amé demasiado profundamente, lo que más tarde se convirtió en una obsesión, por lo que albergué resentimiento y me volví histérica. Le sonreí, porque yo también había sido como ella. Al no haber sido amada en esta vida, yo también anhelaba el amor. Zhao Mian parecía completamente atónita. Nunca hubiera imaginado que la hermana Nian Nian pudiera ser tan amable. Ya que tengo a Nian Nian, deberías hacerla entrar en razón, Mian Mian. Al final, tendrá que aceptarlo. Ella todavía tiene la oportunidad de reducir sus pérdidas y empezar de nuevo. Pero yo he perdido la mía. De verdad que no puedo aguantar más. Le pedí a Zhao Mian que me empujara para dar un paseo. Al atardecer, la costa se había calmado considerablemente. Caminamos y nos detuvimos, el camino era tranquilo, y Nian Nian no decía ni una palabra. Mientras me empujaba hacia la habitación, Nian Nian se coló detrás de nosotros. Lo había mantenido fuera del dormitorio durante los últimos días. Corrió hacia mi cama, tratando de saltar y frotarse contra mí. Le pedí a Zhao Mian que lo levantara, pero se negó a dejarla. Esquivó a izquierda y derecha, luego se abalanzó sobre ella, mostrando los dientes y gruñendo ferozmente, muy ferozmente. Año tras año, lo llamaba, y él se calmaba una vez más, con los ojos fijos en mí, con una inexplicable sensación de resentimiento evidente. Miré a Zhao Mian, quien lo levantó y se lo llevó. Fuera de la puerta, dio unos cuantos gemidos más, y su voz se desvaneció en la distancia. Recuerdo la primera vez que lo vi, estaba sucio, delgado y daba mucha lástima. Más tarde, el veterinario dijo que tenía muchas enfermedades y que había sufrido maltrato. Ojalá lo hubiera conocido antes. El dolor era tan intenso que me hizo perder el conocimiento. Espero que en mi próxima vida pueda llevar a Nian Nian a casa antes, para que sea un perrito feliz y sano, que nunca pase hambre ni frío, y nunca sufra maltratos. Y yo también pueda aprender a quererme a mí misma antes.